Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les agradecemos mucho su puntual asistencia y su participación. Vamos a dar inicio. Les voy a pedir de favor, si son tan amables, silenciar sus micrófonos. Si son tan amables, por favor. Y vamos a dar inicio a esta actividad. Buenos días a todos. Si silencian, por favor, sus micrófonos, si son tan amables. Pues vamos a dar inicio a esta actividad institucional poniéndoles brevemente en contexto por qué los hemos convocado a esta capacitación y cuál es el objetivo central de realizarla. En primera instancia, como ustedes saben, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es una institución de carácter pública y como institución de carácter pública es fundamental el hecho de iniciar todos estos procesos institucionales, todos estos procesos que no son aplicables de cumplimiento de la ley. El 7 de febrero de 2014 hubo una reforma constitucional en materia de transparencia y esta reforma ordenó la creación de leyes generales como la Ley General de Transparencia, que derivó en la creación de un Sistema Nacional de Transparencia y posteriormente de un Sistema Estatal de Transparencia. Asimismo, se mandató la creación de la Ley General de Archivos y esta Ley General de Archivos ha creado un Sistema Nacional de Archivos y también en el Estado de Hidalgo ya contamos con una Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo. ¿Esto qué nos implica dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Nos implica el enorme reto de dar continuidad al esfuerzo iniciado hace 10 años, cuando inició actividades el Archivo General de la Universidad, y de fortalecer nuestro sistema institucional de archivos. Es decir, la gestión documental no la vemos de una forma aislada, sino como parte del todo institucional donde se documenta nuestro quehacer cotidiano, tanto de las funciones adjetivas como de las funciones sustantivas de la institución. Al Archivo General le corresponde dictar la política en materia de gestión documental y administración de archivos. Y en términos de ley somos el área coordinadora de archivos de nuestra universidad. La universidad a su vez es sujeto obligado, es decir, es una institución que tiene que dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General de Archivos y en la recién todavía aprobada Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo.
¿Qué nos hemos fijado los universitarios? Como todos sabemos, la semana pasada conmemorábamos ese avance en la internacionalización y nos hemos fijado como una gran meta estar dentro de las mejores universidades del mundo, tener una visibilidad y que nuestros indicadores sean medibles y visibles a nivel internacional. Por lo tanto, requerimos ser altamente eficientes en la información que gestionamos de manera cotidiana. ¿Qué reconocemos en los archivos? Pues esa fuente que nos permite recuperar nuestra información de manera expedita para la toma de decisiones. En los archivos se garantiza el ejercicio de derechos como el de acceso a la información. Se posibilita la rendición de cuentas. De la adecuada gestión de los documentos de archivo, se permite la protección de la vida privada. Y esto, a su vez, repercute en el ejercicio pleno de derechos. ¿Qué es lo que vamos a realizar a partir de este momento? En días previos se mandaron a todos los titulares de la institución, se enviaron un oficio donde les pedimos que designaran un enlace operativo normativo de archivos. ¿Qué nos pide la ley? Que cada archivo de trámite, es decir, cada una de sus oficinas, de sus dependencias, escuelas, institutos, áreas académicas, cada unidad administrativa de gestión debe de tener un archivo de trámite. Ustedes, como enlace operativo normativo de archivos, son los responsables de archivo de trámite. Y esto lo vamos a ir analizando a través de estos 5 cursos que inician a partir del día de hoy. Archivo de trámite, ¿qué implica? Todo aquello que se gestiona dentro de sus oficinas y que es indispensable para el desempeño de sus funciones cotidianas. Y ustedes son ese enlace. No significa que en lo sucesivo ustedes tendrán que organizar la información de todas y todos sus compañeras y compañeros. Significa que ustedes son el enlace para la aplicación de las metodologías, de los procesos y de los procedimientos que cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria les corresponde en materia de gestión documental. Por eso, desde el Archivo General hemos planteado, en cumplimiento con obligación de ley, hemos desarrollado el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. Y dentro de ese Programa Anual de Desarrollo Archivístico se encuentra su programa de capacitación, formación en gestión documental y administración de archivos. E iniciamos el día de hoy, 14 de junio, continuará esta primera sesión el día de mañana, de igual forma a las 10 de la mañana, con el tema Conceptos y Principios Básicos Archivísticos. Adelantándome un poco de manera muy general, el día 17 y 18 a las 10 de la mañana, esta misma semana, vamos a tener normatividad archivística, ley general y ley de archivos para el Estado. El día 21 y 22 de junio, ese día cambiamos a las 11 de la mañana, Sistema Institucional de Archivos e Instrumentos de Control Archivístico. Los días 24 y 25 de junio, a las 10 de la mañana, Integración de Expedientes e Identificación de Series Documentales. Y finalmente, 28 y 29, Funciones y Actividades de ustedes, que son nuestros enlaces operativo-normativo de archivos, que los reconocemos como actores imprescindibles para la organización de los archivos de trámite. Por lo tanto, si ustedes ven este programa, nos va a permitir ir de la mano, arrancar parejo, de aquellos que ya han sido enlaces en otros tiempos, en otras etapas con el Archivo General, pero también les va a permitir a ustedes, aquellos que por primera vez han sido designados por sus titulares, por sus jefes, enlace operativo normativo de archivos, llevar una capacitación integral desde lo básico, cuáles son los procesos y procedimientos que van a aplicar al interior de sus oficinas. Y esto es muy en general, ¿en qué repercute? En que tengamos debidamente organizada nuestra información, indistintamente del soporte que sea, información electrónica o información en soporte papel, tengamos perfectamente organizado en nuestros espacios de oficina. Aquello que ya no es indispensable para el día a día dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestros espacios, de nuestras dependencias, escuelas o institutos,
se encuentra aquí en el archivo de concentración en nuestras instalaciones del Archivo General. Y finalmente, hacer una valoración que nos permita determinar que va a nuestro archivo histórico institucional. Con todo este contexto, les reafirmamos, hay y existe la colaboración por parte de la Coordinación de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Personal y en específico el Departamento de Capacitación y Seguridad en el Trabajo. Se va a emitir constancia con valor curricular que va a ser, ustedes podrán enviar a su expediente dentro de la institución. ¿Qué se requiere? Participar de todas estas sesiones. Son 5 cursos, cada curso está dividido en 2 sesiones. Las sesiones son aproximadamente en un máximo de 120 minutos cada sesión. Al final de cada tema, es decir, tenemos 5 temas, habrá una evaluación muy concreta que van a tener que desarrollar. Quien reúne el 80% de asistencias, el 80% de calificación o más de la evaluación, será acreedor a esta constancia con valor curricular que emite la Dirección de Administración de Personal, la Coordinación de Administración y Finanzas, con valor curricular para su expediente de personal. ¿Cuál va a ser la dinámica a partir de este momento? A continuación vamos a ceder la palabra a nuestro ponente una vez que se ha presentado. Él va a dar la exposición. Mañana entramos directo ya con nuestro ponente y ustedes en este chat pueden enviar preguntas y vamos a reservar al final de cada sesión, es decir, al final del día de hoy y mañana que continúe este mismo tema, hacia el cierre, un espacio para dar contestación a sus preguntas. Los medios y vínculos de comunicación de los enlaces, hay un correo que les ha llegado donde les llegó esta liga, está el correo archivogeneral@oeh.edu.mx. Les invitamos, por favor, muy importante, subimos documentos, videos, información muy interesante de nuestra universidad. Síganos, por favor, en Facebook. Estamos como Archivo General UAEH. También estamos en Instagram y pues les invitamos igual a que nos puedan seguir. Pues voy a presentar brevemente al maestro Gustavo Villanueva Bazán. Él nos va a impartir el día de hoy conceptos y principios básicos archivísticos. El maestro Gustavo es licenciado en Historia, con estudios de maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es máster en Gestión de Documentos y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía en España y estancia en Archivos Españoles becado por el Ministerio de Cultura Español. Académico correspondiente de la Academia Iberoamericana de la Rábida en España. Desde 1985 es académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ha sido coordinador general del Archivo Histórico de la UNAM, presidente de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior RENAYES, miembro del Consejo Nacional de Archivos, representando a los archivos universitarios, y actualmente es presidente de la Red Iberoamericana de Archivos de Educación Superior, RIAES. Especialista en paleografía y diplomática, fue paleógrafo del Instituto de Estudios y Documentos Históricos e investigador del mismo instituto. Como docente ha sido profesor de paleografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la asignatura en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional de 2002 a 2020. Ha impartido y coordinado más de 80 cursos, asesorías y diplomados en diversas universidades de México, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Chihuahua, la Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Sonora, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Autónoma de San Luis Potosí, la Benemérita Autónoma de Puebla. Participó también como coordinador e impartición del Diplomado de Archivos Históricos, organizado por el Centro de Estudios sobre la Universidad, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Archivo General de la Nación. Nos hubieras dicho, ¿no? Hubiera sido mejor saberlo de diplomado archivística. Actualmente es instructor del Diplomado en Archivística y Gestión Documental, organizado por el ITUE y el Archivo Histórico de la UNAM. ¿Lo de qué?
Ha sido parte del comité organizador de numerosos eventos nacionales e internacionales, donde se destacan las jornadas archivísticas, Encuentro de Archivos del Distrito Federal y Congreso Iberoamericano de Archivos. Ha presentado más de 150 ponencias en congresos y reuniones especializados, de los cuales 40 son a nivel internacional, entre los que destacan las impartidas en universidades de Colombia, Argentina, Puerto Rico, Panamá, Perú, Nicaragua, y otras. Asimismo, ha dictado alrededor de 60 conferencias, entre ellas 15 magistrales, en las universidades de Sonora, Guadalajara, Zacatecas, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Guerrero, Benemérita de Puebla y San Luis Potosí, entre otras instituciones. Ha coordinado 10 libros y publicado más de 100 textos sobre temas archivísticos e históricos, entre los que destacan la Guía General del Archivo Histórico de la UNAM, el libro Tejiendo la Memoria Archivística y la serie Cuadernos, Teoría y Práctica Archivística 1, 2 y 6, así como la dirección de la serie editorial Formación Archivística para la Renalles y la UAP. Ha recibido, entre otras distinciones, el Premio al Mérito Archivístico en la categoría de Archivos Universitarios, otorgada por el Archivo Histórico de la UNAM, reconocimiento por parte de ADAVI de México por la construcción en las tareas de rescate, organización, conservación y difusión de los proyectos de salvaguarda del patrimonio documental en México, declarado huésped ilustre de la ciudad de San Miguel de Piura, en Perú, medalla por 30 años de servicios académicos en la UNAM, reconocimiento como fundador y miembro honorario de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior y medalla y diploma con motivo de su ingreso formal a la Academia Iberoamericana de la Rábida con sede en Huelva, España. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Gustavo Villanueva Bazán y en ello el agradecimiento institucional por parte de nuestra Casa de Estudios, la Autónoma de Hidalgo, el agradecimiento de igual forma al apoyo para esta actividad institucional al secretario general de la universidad, el doctor Saúl Agustín Sosa Castelán, al rector de nuestra universidad, el maestro Adolfo Pontigo Loyola, a la presidenta del patronato, la maestra Lidia García Anaya, y sin más preámbulo, pues le cedemos la voz al maestro Gustavo Villanueva Bazán. Adelante, maestro, por favor. Sí, buenos días a todos. Muy amables por la invitación. Muchas gracias, maestro El Roque, maestra Susana Diego, en fin, todos los que intervienen en la organización de esta capacitación tan importante que, pues, definitivamente, como comentaba el maestro Roque hace un momento, bueno, es parte precisamente de las actividades que corresponden y deben corresponder a un sistema institucional de archivos en el cual pues veo que ustedes están muy avanzados. La verdad me da mucho gusto y bueno, y más gusto me da pues tratar o poder contribuir a esta posible capacitación. Voy a iniciar, voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo ya nuestro curso. Esto lo vamos a dar en dos sesiones, es el día de hoy y el día de mañana. Déjenme ponerlo, ahí está. ¿Sí se ve bien todo? ¿Sí? Sí, maestro. Bueno, perfecto. Bueno, pues... rapidísimo, una indicación que nos piden. Tenemos que tomar evidencia de los que están tomando el curso, entonces, por favor, mantener el mayor tiempo posible su micrófono silenciado, pero sí su cámara prendida, si son tan amables. Que puedan prender su cámara, por favor. Tenemos que enviar la evidencia para la elaboración de constancias, impresiones de pantalla durante el curso. Entonces les pedimos activar sus cámaras y su micrófono silenciado. Perdón la interrupción. Gracias, maestro. Maestro. Sí. Perdón, de la Dirección de Internacionalización, mi equipo no tiene cámara. Ok, bueno, esos casos específicos, pero bueno, en la mayoría, por favor, activamos nuestras cámaras. Gracias. Adelante, maestro Gustavo, perdón. Gracias, al contrario. Bueno,
Y bueno, creo que como todo, todo conocimiento, todo aprendizaje, pues debe empezar por el principio, ¿verdad? Definitivamente, y a mí me gusta precisamente empezar con una frase que le atribuyen a Sócrates, y haciendo un tanto el parangón con la cuestión archivística, que yo creo que puede aplicar a todo conocimiento, a toda profesión. Él decía, si quieres ser un buen zapatero, necesitas saber dos cosas. Primera, ¿qué es un zapato? Y segunda, ¿para qué sirve el zapato? Yo creo que, insisto, esto se puede aplicar a cualquier profesión, a cualquier actividad humana que podamos realizar. Y bueno, pues definitivamente si nosotros pensamos en los archivos, necesitamos en primera instancia saber precisamente qué son los archivos y para qué sirven los archivos. Y bueno, pues a esto vamos a tratar de dedicar estas dos sesiones que pues nos corresponden. Bueno, y empezamos precisamente con un concepto, con el concepto de archivo. Bueno, como muchos de los conceptos también, el de archivo, pues no podemos hablar de un solo concepto, de un concepto universal, digamos, que tenga un consenso universal. O sea, yo creo que es el archivo, como muchas de las cosas, muchos de los elementos que funcionan en la vida, pues es una conjunción en donde que está integrada por diversas partes que ocupan un lugar determinado dentro de un conjunto y que definitivamente pues desarrollan funciones específicas y dan esa idea de conjunto, de organicidad que pues a fin de cuentas corresponde a lo que nosotros entenderíamos como archivo. Es el conjunto de documentos que se acumulan en el proceso natural de una gestión administrativa realizada por una persona o institución pública o privada y que se conserva respetando su sentido original y natural para servir de testimonio e información o como fuente para la historia. A mí me gusta utilizar mucho un concepto de archivo que planteó desde hace ya varios años, 2, 3 décadas, la doctora Antonia Heredia, quien no sé si hayan oído hablar ustedes de ella, pero bueno, definitivamente es un referente a nivel latinoamericano. Creo que la doctora Heredia es una de las pilares, digamos, y que ha influido mucho en este desarrollo de la archivística a nivel latinoamericano, por supuesto, en España, de la cual proviene, pero en América y muy específicamente en México, pues ha tenido también mucha actividad y mucha influencia. Vamos a ir viendo. Es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden, o sea, el orden original, para servir como testimonio e información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuente de historia. Vamos, aquí hay varios elementos que vamos a ir desglosando a lo largo de estas charlas. También quisiera ponerles, por ejemplo, una lámina que nos dice de manera muy gráfica lo que muchos entienden por archivos. Archivo es la suma, es el conjunto de 3 elementos, es la sumatoria de 3 elementos fundamentales. Los documentos, la organización y el servicio. Definitivamente, si nosotros pensamos en un archivo, pues tenemos que pensar en documentos, ¿verdad? O sea, no hay archivo posible sin documentos. El archivo es el documento, perdón, es la materia prima. El documento es el elemento sustancial
que conforma un archivo precisamente, ¿verdad? O sea, en ese sentido, bueno, pues tal vez definitivamente este es el elemento fundamental. Sin documentos no hay archivos. Pero estos documentos, o sea, no podemos hablar de una serie de documentos simplemente. Si nosotros entramos, vamos a un lugar donde, pues sí, una institución que tiene muchos documentos, pero nos asomamos a lo que muchas veces llaman archivo, ¿no? Y vemos que es una pila, un montón de papeles que no tienen organización, ningún orden, que no tienen definitivamente ninguna, no están bien, digamos, ni siquiera se sabe cuál es el contenido de estos documentos. Y entonces uno se pregunta, bueno, por supuesto, aquí hay documentos, pero esta falta de organización, con esa falta de organización, nosotros podemos hablar realmente de un archivo, o estamos hablando de un conjunto de documentos, es decir, la materia prima, que en su momento y una vez que los organicemos, podrán ser precisamente constituir un archivo. El otro elemento es el servicio. Podríamos tener, dicen algunos, documentos sumamente importantes, sumamente interesantes para la historia o para la administración de nuestra institución, y los tenemos perfectamente organizados, muy bien acomodaditos, todos en sus anaqueles, en fin, podemos tener todo esto, pero el archivo tiene una función. El archivo cumple con una función ante la sociedad, ante las instituciones o ante las personas mismas, ¿sí? Y esa función, esa parte también importante y fundamental de los archivos es precisamente el servicio que otorgan a los archivos. Si nosotros tenemos nuestros documentos, los tenemos bien organizaditos, pero los cerramos a la sociedad, los cerramos a la administración, los cerramos a la investigación, los cerramos a los ciudadanos, pues definitivamente pues es como si no tuviéramos nada, ¿sí? Es decir, necesitamos de la conjunción de estos tres elementos: documentos organizados y que estén dando un funcionamiento, dando un servicio a sus productores, a la sociedad, a la institución que los produce, o finalmente, vamos a ver después, a la investigación histórica. Tenemos pues estos tres elementos. Eso dicen algunos, esto es un archivo: documentos, organización y servicio. Y nosotros haríamos la siguiente reflexión que tendríamos que hacer es, bueno, un archivo, una biblioteca, pensemos en una biblioteca tiene documentos. Claro, los documentos son los libros. Los libros son documentos. ¿Una biblioteca está organizada? Por supuesto, si no, pues definitivamente muy difícilmente van a encontrar cuando requieran de algún libro en específico, cuando se los pida algún usuario. Dan servicio, por supuesto, las bibliotecas. Pensemos en una hemeroteca. No sé si ustedes hayan ido a una hemeroteca. Bueno, ahí en Pachuca tienen, por ejemplo, la Fototeca Nacional. No sé si conozcan la Fototeca Nacional, si hayan ido a la Fototeca Nacional. La fototeca tiene, por supuesto, documentos que están organizados o deben estar organizados. Y, por supuesto, también otorgan un servicio a la sociedad. Decíamos hace un momento la hemeroteca, pues igual tiene documentos, están organizados y tienen un servicio, y dan un servicio, perdón. Y entonces se pregunta uno,
¿qué es lo que hace diferente el archivo de otros grupos documentales? Es decir, ¿qué es lo que hace que un archivo sea archivo y que no sea biblioteca, o que no sea hemeroteca, o que no sea fototeca, o que no sea un centro de documentación, o que no sea una fonoteca, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace distinto al archivo? ¿Qué es lo que le da identidad? ¿Qué es lo que lo hace ser archivo? ¿Cuál es el ser mismo del archivo en sí? ¿La fecha de la vigencia de los documentos? No, en las bibliotecas pues podemos tener también hasta libros muy antiguos, podemos tener incunables, ¿no? Por supuesto, podemos tener... ¿El acceso a la información? ¿Cuál, perdón? ¿El acceso a la información? El acceso a la información, bueno, pues igual también en las bibliotecas hay acceso a la información que ahí se contiene. ¿Su historia? Hay bibliotecas con una historia inmensa también, o sea, muy importante. ¿El contenido del archivo? Todos tienen un contenido. O sea, y esto es para mí esto es fundamental. Esto a mí creo que en este sentido, esta pregunta que nos estamos haciendo es lo que hace precisamente que nosotros sintamos que definitivamente estamos teniendo una identidad propia como profesionales, como archivistas o como encargados pues de un archivo, pero que sabemos qué es lo que tenemos en nuestras instituciones, en nuestras oficinas, ¿sí? Regresamos un poco a la definición de Antonio Heredia. Es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, o sea, no importa la fecha, o sea, puede ser el documento más antiguo, puede ser un papiro, puede ser no sé, una vitela, un pergamino, pueden ser vitelas, pergaminos. Cual sea su forma, pues puede ser igual, un mapa, puede ser un disquete de los que ya no existen, puede ser un USB a lo mejor, puede ser, y sin importar tampoco su soporte material, puede ser un disco compacto, en fin, o sea, los documentos, no importa su fecha, no importa su forma o su modo de producción o de producirlo, y tampoco el soporte en el cual ellos se encuentran. Aquí viene un elemento fundamental. Acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, ¿sí? Aquí haríamos subrayaríamos esto, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que todos los archivos, que todos los documentos que corresponden a un archivo son documentos que tienen un origen administrativo, una intención administrativa, sirven y nacen para gestionar algo. Todos los documentos que ustedes tienen ahorita o que dejaron ahí en su escritorio, o que tienen ahí en su escritorio, antes pues para asistir a los cursos pues teníamos que salir y reunirnos. Ahora pues ya desde nuestra oficina, desde nuestra casa, podemos estar haciendo estas formas de capacitación. Bueno, pues todos estos documentos que tienen ahí en su escritorio son o
tienden a ser documentos de archivo. Los documentos de archivo nacen, todos los documentos de archivo, nacen para administrar, nacen para gestionar, nacen en una oficina o nacen como parte de las actividades, de las funciones de una persona o de una institución, ¿sí? Tienen pues un carácter administrativo. Con el tiempo lo van perdiendo, por supuesto, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Con el tiempo van perdiendo esa capacidad de gestión, los documentos. El documento que ustedes tienen ahí, que fue una carta para solicitar, no sé, un aumento, o solicitar un cambio de adscripción, o solicitar un ascenso, lo que sea, por decirles algo, ¿sí? Bueno, ahorita les va a servir para lograr un objetivo, pero con el tiempo finalmente ese sentido pues ya se va a perder y ya no va a tener esa utilidad. Dentro de 10, 15 años, bueno, pues ese documento que ahorita les sirve para solucionar cuestiones, pues ya no les va a servir para eso mismo, ¿sí? ¿Ya? Que con el tiempo decíamos, bueno, nacen, pues, más bien, nacen con ese carácter administrativo. Nacen para gestionar. Con el tiempo pierden ese carácter de gestión y adquieren otro valor y adquieren otra dimensión los documentos de archivo, ¿sí? Se convierten en testimonios, se convierten en información útil para el conocimiento pretérito de las sociedades, de las personas, de las instituciones. Pero el documento es el mismo, ¿sí? Ese documento que ustedes tienen en su escritorio o que dejaron en su escritorio es un documento que a lo mejor mañana puede llegar a ser histórico, dependiendo precisamente de los valores que tenga y de la importancia que pudiera dársele a esos documentos que se están gestando en este momento como parte de la administración, ¿sí? Entonces, los documentos, pues, tienen un carácter administrativo, los documentos de archivo. Los documentos que conforman el archivo, cosa que no sucede definitivamente con otro tipo de documentos o que lo pierden. Un documento, bueno, ahorita vamos a entrar un poco más con la cuestión de los documentos de archivo, vamos a detenernos un poco más adelante con esto de los documentos de archivo, pero bueno, y aquí también entramos a otra parte fundamental de la definición de archivo, del concepto de archivo. Son conservados respetando aquel orden original. Bueno, esto lo pusimos nosotros entre paréntesis. Conservados respetando aquel orden. ¿Cuál orden? Aquí nos dice acumulados en un proceso natural y esa forma de acumulación natural se debe de respetar a lo largo del tiempo, ¿sí? Los documentos, decimos, pues, nacen con un carácter administrativo y ocupan un lugar específico, un lugar determinado dentro de la institución. Si ustedes firman una carta hoy para solicitar una recontratación o para solicitar un ascenso, por decir algo. Bueno, no van a agarrar y ese documento lo van a poner donde caiga, ¿verdad? No. A lo mejor después les viene una respuesta, ¿no? Diciéndole, ok, usted se merece el ascenso, pero para eso necesito que me entregue un informe de tal y tal, que me entregue los documentos probatorios de ese informe, que me
presente usted un currículum vitae para que nosotros podamos seguir avalando un proceso de ascenso de la persona dentro de la institución. Bueno, pues todos esos documentos que son respuesta, que ustedes igual van a enviar y que a lo mejor se quedan con una copia, todos esos documentos están relacionados entre sí. Y los ponen, definitivamente no los ponen ahí a ver dónde cae, ¿verdad? En el archivo. No, ustedes agarran y les abren un folder, ¿no? Como le llaman, una carpeta, y en esa carpeta van a echar todos los documentos que están relacionados, ¿sí? Y a lo mejor le van a poner ascenso de tal, ¿no? Año 2021, ¿sí? Y guardan esa carpeta. ¿Por qué? Pues porque cuando necesiten un documento relativo a ese ascenso, pues va a ser mucho más sencillo que ustedes vayan y se acerquen a ese expediente y saquen el documento, ¿sí? Pero los documentos ocupan un lugar específico dentro de la institución que los produce. Y el archivo en sí, para ser archivo, debe conservar esos documentos respetando el orden que se les da en las oficinas en las que se producen los documentos, ¿sí? No sé si hasta el momento me estoy dando a entender. Espero que sí, pero bueno, yo creo que todo esto se va a ir aclarando un poco con los siguientes temas que vamos a ir platicando, que vamos a ir comentando. Pero bueno, entonces ya tenemos más o menos elementos, conjunto más de documentos, sin importar su fecha, pueden ser vitelas, pergaminos, pueden ser discos compactos, pueden ser disquetes de 3 1/4, 3 1/2, no me acuerdo. En fin, pueden ser, pues bueno, ya ahorita, si ya hablamos de documentos ya electrónicos a la fecha, bueno, pues los soportes, pues muchas veces ya ni siquiera sabemos cuáles son los soportes, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor una nube, ¿no? La nube es el soporte, en fin, pero no importa ese soporte, finalmente es un conjunto de documentos que se acumulan en un proceso natural. ¿Por qué dice esto de proceso natural? Porque los documentos, finalmente, una institución tiene sus objetivos. Ese doctor que... Perdón, no, perdón. Bueno, los documentos tienen, pero el archivo o la institución tiene tiene objetivos, tiene sus funciones, tiene su normativa, tiene actividades muy concretas. Todo eso finalmente se traduce en los documentos de archivo, ¿sí? Y tiene también, por supuesto, la institución una estructura orgánica que nos permite definitivamente establecer la relación de los documentos con quién o con qué parte de esa estructura está produciendo los documentos que nosotros vamos a producir, o qué parte de la estructura guarda o produce los documentos que nosotros vamos a conservar, ¿sí? Pero ese conservar los documentos tiene que ser precisamente respetando ese orden que tienen los documentos dentro de ese proceso natural, ¿sí? Dentro de respetar ese orden original con el cual los documentos van a ser producidos y van a tener precisamente esta posibilidad, esta capacidad de gestionar, es decir, de servir para lo cual se producen. Y finalmente tenemos en la definición
que el para qué el archivo. Nos dice para servir como testimonio e información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia. O sea, aquí vemos tres digamos, usuarios de los archivos. El primer usuario de los archivos es el productor. O sea, les decía yo, si nosotros estamos firmando una carta de petición de ascenso en nuestra institución, de promoción en nuestra institución, bueno, ¿a quién le sirve esa carta? ¿Quién es el primer usuario de esa carta? Pues yo mismo, ¿verdad? La institución, mi oficina, en la oficina en la que estoy. Ese es el primer usuario. Es decir, a mí me está sirviendo de entrada ese documento. ¿Sí? Una vez que pasa el tiempo, el documento, decíamos, pierde esa vigencia, pierde esa utilidad administrativa. Bueno, pues dentro de 20 años ya no, ese documento, esa petición, esa carta que yo hice para solicitar un ascenso, bueno, pues a lo mejor ya ni se acuerdan ni quién era yo dentro de la institución, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, pero, o a lo mejor ese documento tiene lo hizo, pensemos, ¿no? El rector de la universidad tal hace 20 años, cuando no era rector, y finalmente, bueno, ese documento adquiere una relevancia histórica para la institución. Ah, miren, hace 20 años el rector estaba solicitando un ascenso y ahora ya llegó a ser el rector de la institución. ¿Sí? O sea, ese documento adquiere relevancia, adquiere importancia histórica, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor se va a conservar en un archivo histórico. Y el tercer usuario de los archivos son los ciudadanos. Los ciudadanos que se van a servir, y esta utilidad de los documentos, si bien la ha tenido a lo largo de la historia, ha estado, digamos, a lo largo de la historia. Esta utilidad se le da relevancia a partir de las leyes de transparencia y acceso a la información, ¿sí? O sea, ahora yo como ciudadano puedo acercarme, tal vez no directamente al archivo, sino a las unidades de información de la institución y pedir una información específica determinada. ¿Y esa información en dónde está? Pues en los documentos de archivo. Es decir, esa información está en los archivos que la institución verá cómo se organiza para que es la información que se contiene en los archivos. Quiero saber cuántos proyectos y cuánto cuesta o cuántos proyectos o qué proyectos se han venido desarrollando a lo largo en los últimos 10 años por parte de la institución. Bueno, pues voy a la unidad de transparencia, a la unidad de información y solicito la información y a lo mejor la unidad de información requiere precisamente de preguntarle o de pedirle al archivo que proporcione los documentos que contienen esta información, que son los que finalmente van a servir para atender esa solicitud de acceso, de transparencia que está realizando un ciudadano. Entonces, pues vamos a pensar en esta definición, pues. Conjunto más, uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material. Es decir, puede ser el documento más antiguo y puede ser el documento que tenemos ahorita en nuestro escritorio. No importa la fecha. Puede ser un documento del siglo XVI, del siglo XX o el documento que ayer firmamos.
Estos documentos se acumulan en un proceso natural, ya sea por una persona o por una institución pública o privada, ¿sí?, en el transcurso de su gestión. Es decir, todos son esos documentos que en un momento dado surgen a partir de una administración, de una gestión. Surgen los documentos de archivo para solucionar, para dar trámite, para dar gestión, para hacer gestión dentro de la institución, para a lo mejor atender necesidades de la institución, ¿sí? Y estos documentos son o deben ser conservados respetando el orden que se les da en los lugares de producción del documento, sea la oficina, o sea un archivo de concentración, un archivo general administrativo, pero se debe de respetar ese orden. Decíamos, ese documento va a ir pasando por varias etapas hasta llegar a lo mejor a un archivo histórico o finalmente, si se considera que no tiene ninguna utilidad, bueno, pues se pueden eliminar los documentos. Y bueno, finalmente vamos a esta parte. ¿Para qué el archivo? ¿Para qué los documentos de archivo? Para servir como testimonio e información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia, es decir, para la administración. La utilidad para la administración, para quien los produce. La utilidad para la historia, una vez que ese valor administrativo se pierde, o un valor finalmente, y la tercera utilidad para los ciudadanos que pues acuden a las instituciones en busca de información, en busca de pues transparencia, en busca pues de saber, de conocimiento acerca de la institución y de cómo está funcionando esa institución misma. Bueno, continuamos. Decíamos pues, regresamos un poco a esta lámina que nos dice, bueno, son documentos, por supuesto, el archivo es un conjunto de documentos que deben estar organizados y que proporcionen un servicio. Lo que vimos con la definición de Antonio Heredia, por supuesto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los archivos, entre un archivo y otros grupos de documentos que nosotros también conocemos muy bien, o que hemos asistido a una biblioteca, por supuesto, a una hemeroteca, a una fototeca, a una fonoteca, a un centro de documentación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que el archivo sea archivo y no sea otro grupo documental? Pues precisamente esta intencionalidad del documento de archivo, ¿sí? Administrativo. Un libro no se hace, un libro no se produce para gestionar algo. Si quiero yo en este momento me puedo sentar y voy a empezar a escribir un libro, una novela, un libro de poemas, a lo mejor un ensayo histórico, en fin, cualquier cosa. Pero eso es ese documento, que es el libro que yo voy a producir, finalmente no tiene un sentido administrativo. O sea, lo estoy haciendo pues porque a lo mejor la sociedad necesita de saber qué pienso yo sobre esto o sobre el otro, o necesito yo mismo decirle a la sociedad lo que
yo considero que deben de ser las cosas en materia política, social, económica, lo que sea. Pero un libro está escrito, está producido a voluntad del autor. Y un documento finalmente obedece a una necesidad de gestión institucional o personal, ¿sí? Para solucionar algo, un libro. Bueno, perdón, el documento de archivo. ¿Sí? Entonces, y en ese sentido, bueno, vamos a ver que igual el servicio que se da, pues el servicio es muy específico. En primera instancia, a la institución, segunda instancia, a la investigación y en tercero, o sea, estoy dando órdenes que no corresponden necesariamente, y en tercero, a la ciudadanía o a la sociedad en sí a partir del acceso a la información. No sé si hasta ahí vamos más o menos entendiendo. Bueno, sí, algo que quería yo comentarles precisamente es eso, o sea, hagamos de cuenta que estamos pues en el, ¿cómo se llama? En una reunión presencial y que bueno, si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer, por supuesto, nada más que sí les pediría yo que bueno, hagamos el comentario y después pues vamos silenciando los micrófonos. Sí, no sé si al momento haya alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que quisieran agregar. ¿Todo bien? Sí, mire, 2 veces no me ha quedado claro el segundo usuario de los archivos. El primero comenta que es el productor y el tercero los ciudadanos, pero hay otro segundo y ese no lo he podido Sí, conservar. vamos perfecto. Sí, muy bien. Lo voy a simplificar mucho. El segundo usuario es el historiador. Es el que, y no necesita ser historiador en sí, digamos, de profesión, ¿verdad? Sino que es toda persona que se interesa en el pasado de la institución. En el pasado de la institución misma. Decíamos, pues, los documentos, una vez que cumplen esa vigencia administrativa, esa utilidad administrativa, bueno, pues ya, o sea, pierden un primer valor. Ahorita vamos a hablar un poco de esta cuestión de los valores. Pero bueno, pierden ese valor original y se convierten en información. En información, se convierten en testimonio, se convierten en evidencia histórica de lo que es la institución, de lo que ha sido la institución, ¿sí? Y bueno, pues a lo mejor a mí ya no me sirve, por supuesto, ¿no? Ese documento, a la institución ya no le sirve ese documento, digamos, para el fin que está desarrollando. Decíamos, una solicitud, un presupuesto, cualquier documento que ustedes tengan en este momento, las actas del Consejo Universitario, en fin, dentro de 20, 30 años, bueno, pues realmente ya no van a tener a lo mejor más que un valor de referencia, ¿verdad? Pero estos documentos se convierten en testimonio para la historia. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cuál es la incidencia del Consejo Universitario a lo largo de la historia institucional, a lo largo de la vida institucional? Bueno, pues ¿qué hacemos nosotros para saber eso, por ejemplo? Para saber de la historia de la institución. ¿Cómo se ha venido desarrollando el rectorado como figura a lo largo del tiempo dentro de la universidad? ¿Cómo se ha venido desarrollando, digamos, los órganos colegiados? Bueno,
pues tenemos que recurrir a los documentos pues de hace 20, 30, a lo mejor 40 años, ¿verdad? ¿Sí? A los primeros documentos a lo mejor tenemos que recurrir. Y ahí vamos a obtener esa información que en su momento fue actual y que ahorita nos sirven como testimonio, nos sirven como evidencia de lo que fue la institución. Es decir, nos sirven como historia. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, pues nos va a servir, ahorita dice uno, bueno, ¿para qué? Bueno, pues los historiadores, por supuesto, ¿no? La historia es una ciencia que pues nos permite, por supuesto, conocer el pasado, y no nada más el pasado por sí mismo, no es una cuestión nada más de puro morbo o de puro, digamos, curiosidad. No, o sea, conocemos la historia, y en este caso puede ser la historia institucional, precisamente para traer ese cúmulo de conocimientos pasados, traerlos al presente y con ellos y con nuestra actualidad formar finalmente la identidad. Es decir, la universidad es lo que es en este momento. ¿Por qué? Porque ha venido acumulando una serie de procesos, una serie de pensamientos, una serie de actividades de personajes importantes a lo largo del tiempo y es producto de todo eso la universidad. Y esa es precisamente la identidad y eso es en sí, digamos, esa utilidad del archivo histórico y por supuesto del conocimiento histórico aplicado, digamos, a las instituciones mismas. ¿Sí? No sé, Nancy, ¿verdad? Si quedó más o menos claro, ¿sí? Maestro, muchas gracias, ya tomé nota. Perfecto, sí. Bueno, lo voy a dejar ahí, en todo caso, lo voy a dejar el PowerPoint igual para que, no sé si se va a compartir o se va a hacer alguna compilación, en fin. Pero bueno, para que igual tengan esta información. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? No, Nadie. He sido demasiado claro, qué barbaridad. Hasta ahorita, maestro, gracias. Miren que ni yo me voy a creer, definitivamente. Sí, Bueno, pues muy entonces, entendible. Gracias. Gracias. Perdón. Bueno, ¿seguimos entonces o alguien tiene nada, verdad? Bueno, seguimos entonces. Bueno, tipos de archivos. Los archivos los podemos clasificar, los podemos, digamos, diferenciar o caracterizar. Los podemos dividir de acuerdo con su procedencia en públicos y privados. Es decir, hay archivos públicos y hay archivos privados. Los archivos privados, pues son, digo, esto se explica solo, ¿no? Los públicos son los que corresponden propiamente y los que provienen precisamente de ese sector público, de esa administración pública, de las instituciones de carácter público, como son las universidades, y archivos privados, en el sentido de que, bueno, pues pueden pertenecer a una persona, a una institución privada, en fin. Y también se pueden dividir de acuerdo con la vigencia de los documentos en administrativos, decíamos hace un momento, y en históricos. Muchas veces tenemos esta idea nosotros, bueno, la sociedad en general, tiene la idea de que los archivos son históricos. Esto es una idea que se ha dado a lo largo del tiempo y no es gratuita en sí. No es gratuito que la sociedad tenga esa idea, sino que en un momento dado también la misma archivística planteó que los archivos históricos eran los archivos realmente.
¿sí? Es más, se llegó por ahí por los años 80 del siglo pasado, 80, 90, todavía, se llegó a plantear una división entre dos profesiones, por ejemplo, ¿no? Los gestores de documentos o la gestión documental para los archivos administrativos y la archivística para los archivos históricos. Es decir, los archivistas eran los que estaban trabajando en los archivos históricos y los gestores de documentos quienes trabajaban en los archivos administrativos. Esto con el tiempo pues se ha venido cambiando, digamos, ha venido cambiando a lo largo allá y actualmente, pues pensamos en una archivística. La archivística, vamos a hablar y vamos a decir que la archivística es la ciencia de los archivos, la ciencia que tiene que ver con su organización, con la integración misma de los documentos en los archivos, con su organización, con su descripción y con la difusión o el servicio de los documentos de archivo. ¿Sí? La archivística, pues, es esa ciencia que reúne principios, reúne métodos, o la metodología en sí, reúne la normativa archivística, reúne, en fin, todos esos procesos que le dan sentido, le dan forma y le dan razón de ser, digamos, a los archivos. Y entonces decíamos, pues, también desde el principios principios de este siglo, pues se ha preferido finalmente tener una visión integral de la archivística. Es decir, una archivística que abarque precisamente la concepción de los archivos administrativos y de los archivos históricos. Es decir, que vea una archivística y un archivista, por supuesto, que tenga que ver con los documentos desde su producción o desde su ingreso hasta su ubicación final en un archivo histórico. Todo esto lo vamos a ver un poco posterior, pero bueno, finalmente existen definitivamente archivos administrativos. Muchos de ustedes seguramente estarán en archivos administrativos y hay archivos históricos que van a conservar, van a guardar, van a los documentos que tienen precisamente cierta antigüedad y que se considera que son útiles y se conservan de manera permanente. Pero el archivista, de una vez les digo, bueno, el archivista debe ser, es una figura integral que tiene que ver con los archivos tanto administrativos como los archivos históricos. Como ustedes saben o han visto o verán, pues la misma ley de archivos, la Ley General de Archivos, nos habla de 3 tipos de archivo. Los archivos administrativos o los archivos de trámite, los archivos de concentración o los archivos, digamos, los archivos intermedios y los archivos históricos. Posteriormente también vamos a hablar de esto mismo. Bueno, vamos a ver. Seguimos con hace un momento decíamos, vamos a ver, hace un momento hablábamos del campo de limitación del campo de los archivos, de la actividad de los archivos. Decíamos, un archivo es un conjunto de documentos que surgen de la administración o de las funciones específicas propias, generales, de las instituciones precisamente para darle sentido a la administración. Con el tiempo van y adquieren otro carácter
y que estos documentos se deben de conservar de manera, deben de conservar el orden original en el cual fueron creados. Un archivo es eso, pues, ahí tienen ya la definición de Heredia, pero ¿qué no es un archivo? Un archivo no es una biblioteca, un archivo no es un centro de documentación, un archivo no es un museo, un archivo no es una fototeca, ni tampoco es una mapoteca. Entonces dice uno, bueno, ¿qué son los demás? Aquí tenemos y nosotros decimos, nosotros somos archivo. O sea, ¿y qué sucede? ¿Qué son las bibliotecas? ¿Qué son los centros de documentación? ¿Qué son los otros grupos documentales? Y es aquí cuando hablamos de otro término que conocemos como colección documental. La colección documental es el conjunto de documentos reunidos por criterios subjetivos. Temas, materias, criterios del coleccionista, afanes lúdicos, en fin, lo que ustedes quieran. Y que, por lo tanto, no conserva una estructura orgánica ni responde a los principios archivísticos. A ver, vamos a ver. Cuando ustedes pueden decir, voy a coleccionar, casi estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí virtualmente, coleccionamos algo. Estoy seguro que coleccionamos algo, que si estampillas, que si timbres, que si corchos de botellas de vino, en fin, lo que se nos ocurra. Unos coleccionan búhos, otros coleccionan, y otros coleccionan también documentos o copias de documentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un interés. Por ejemplo, quienes nos dedicamos un poco a la historia y mucho a los archivos, bueno, pues tenemos un tema específico, tenemos temas específicos que nos interesan. Y entonces vamos juntando, vamos reuniendo en fotocopia o en PDF ahora, pues una serie de textos, ¿verdad?, que nos interesan y que nos pueden servir en algún momento dado para esa investigación que está por allá arrumbada, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema del movimiento cristero, un tema que, bueno, como ustedes saben, se dio allá por los años 20, 30, entre los 20 y los 30 del siglo pasado, ¿no?, en el cual hubo un conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado. Bueno, pues todo eso, por ejemplo, yo cuando veo algún artículo, cuando veo un texto, cuando veo un libro, bueno, pues inmediatamente trato de hacerme de él, ¿no? Por supuesto, en fotocopia, en PDF, en como sea, digitalizado, como sea. Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy reuniendo esos documentos por un cierto interés. Estoy reuniendo esos documentos con un criterio específico, con un criterio subjetivo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa. Y entonces decido reunirlos, esos documentos. Decido formar una colección de documentos sobre el movimiento cristero. Les digo, habrá quien coleccione timbres, estampillas postales, ¿no? Hay quienes coleccionan cajetillas de cerillos, hay quienes coleccionan, no sé, cualquier cosa, pingüinos, cartas, en fin, lo que sea, ¿sí? Y en un momento dado, esa es una decisión personal. Yo puedo decir ahorita en este momento, ay, me gustan tanto los unicornios que voy a hacer una colección de unicornios. ¿Qué hago? Inmediatamente, pues, bueno, me pongo a buscar unicornios, ¿verdad? Y si voy ahí al súper o a la tienda o
a cualquier tienda de antigüedades y me encuentro uno, bueno, pues lo compro y lo anexo a mi colección, ¿sí? Es decir, yo estoy reuniendo los documentos a partir de un interés específico mío, sobre algo que a mí me interesa, me gusta o simple y sencillamente se me da la gana hacerlo, ¿sí? O vamos, tengo algo que me atrae para coleccionar, para juntarlos. Y cuando nosotros, entrando con esto, haciendo la diferencia del archivo, si yo dijera, oigan, yo quiero hacer un archivo, el archivo no es un acto voluntario, el archivo ya está a partir de la existencia de una institución o de las acciones, funciones, actividades que tenga una institución, ¿sí? No es algo que yo voy a decidir, no es algo que yo voy a hacer. Yo puedo decir, yo hoy tengo que firmar una carta a lo mejor. Pues no voy a decir, yo voy a hacer un archivo. Puedo hacer, por supuesto, una sede, un edificio. Por cierto, el edificio que ustedes tienen como archivo general es bastante impresionante, ¿no? O sea, puedo hacer una sede, puedo hacer un edificio para conservar los documentos, pero no puedo decir, voy a hacer el archivo como conjunto de documentos. Esos ya están hechos. No es un acto voluntario, es un acto natural a partir de la existencia de una institución. Si hay una institución con funciones, con estructura orgánica, con objetivos, con normatividad o normativa, en fin, si hay una institución con actividades específicas, bueno, los documentos se dan de manera natural. Yo no tengo que dar la orden, hágase los documentos, no. Los documentos van surgiendo de manera natural, independientemente de lo que yo piense. ¿Qué es lo que hace el archivista? Bueno, darles lugar, darles orden, darles conservación, darles una forma de conservación a esos documentos. Pero no determina que se va a hacer el archivo. El archivo ahí está, ¿sí? Cosa distinta, decíamos, pues, con una colección. Yo puedo decir, bueno, voy a coleccionar libros, voy a coleccionar los Quijotes, todas las ediciones posibles del Quijote de la Mancha. Bueno, está bien. Y me voy a las librerías de antiguo, me voy y pido en internet este ejemplar, esta edición, pido la edición Príncipe, en fin, lo que a ustedes se les ocurra. Es decir, voy a reunir documentos de diversos lugares para formar un grupo documental. Eso es lo que sucede en las bibliotecas o en las hemerotecas. Pensemos en la hemeroteca. Yo podría decir hoy, bueno, aquí me falta una hemeroteca. Y voy a empezar a juntar los periódicos. Desde el año de 1920, por decir, 1926 que empezó el movimiento cristero. Bueno, ¿qué hago? Pues me voy a la hemeroteca, digitalizo a lo mejor los periódicos que tienen que ver con la cuestión cristera, digitalizo a lo mejor las revistas, en fin, si hay algún otro periódico o lo que sea, lo voy juntando, yo voy reuniendo de manera no natural, sino de manera, digamos, facticia, de manera artificial, esos documentos a partir de un interés. Eso es una colección. Y eso no es un archivo. ¿Por qué? Porque el archivo, decimos, no es un acto voluntarioso, no es un acto volitivo. El archivo se da desde el momento en que hay una institución específica. Y eso, por supuesto, nos da
esta idea de que el archivo nace o surge a partir de que existe una institución, esto mismo nos va a dar precisamente los elementos fundamentales para su procesamiento, para su organización, para su descripción y asimismo también para su difusión. Y dice uno, bueno, una colección, yo tengo mi colección de estampillas postales. ¿Cómo la voy a organizar? Tengo mi colección de monedas antiguas, o bueno, antiguas y modernas. ¿Cómo voy a organizar yo? ¿Cómo voy a ordenar mi colección de estampitas? ¿Cómo voy a organizar mi colección de cajetillas de cerillo? ¿Cómo voy a organizar mi colección de documentos sobre el movimiento cristero? Bueno, hay muchas formas. Pues las estampitas, pues las voy a organizar por lugar. Pero a lo mejor no mejor por lugar, sino por antigüedad. ¿Cuáles son las más antiguas y cuáles son las más recientes? Pero a lo mejor las organizo por tamaño, a lo mejor por regiones. Es decir, yo le voy a dar la organización que considere mejor. ¿Por qué? Porque yo estoy creando ese conjunto de documentos, ese conjunto facticio, digamos, ese conjunto artificial de documentos. Y yo los puedo organizar y les puedo dar el orden que quiera. Mis cajetillas de cerillos. Pues me fui a Perú y me traje una cajetilla de cerillos. Bueno, pues igual, y acá tengo una de Costa Rica, una en fin, de Francia, de donde a ustedes se les ocurra. Bueno, pues las voy a organizar por lugares, por tamaños, por antigüedad. Yo le voy a dar la organización que yo considere, que yo quiera, que a mí me guste, que a mí me parezca. ¿Qué sucede con los archivos? No nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué? Cuando nosotros organizamos un archivo, lo único que lo que vamos a hacer, que no es lo único, bueno, sí es lo único, pero suena muy fácil lo único, pero es una tarea muy complicada, eso lo vamos a ver, yo creo que mañana, y sobre todo cuando hablen de organización, van a ver que no es una tarea nada fácil, aunque suene muy sencillo. Cuando nosotros organizamos un archivo, digamos que el archivo es un conjunto orgánico de documentos. Es un conjunto orgánico de documentos, ¿por qué? Porque cada una de las piezas, cada uno de los documentos que forman ese archivo, ocupa un lugar determinado dentro del conjunto. Y precisamente ese lugar que ocupa cada una de las piezas o de los documentos es lo que le da sentido a la totalidad. Es lo que hace orgánico, figúrense. Ustedes, digamos a la manera del cuerpo mismo, del cuerpo humano. El cuerpo humano es un conjunto orgánico de piezas, que si nosotros alteramos una pieza, finalmente estamos alterando el todo. ¿Sí? Así sucede también con el archivo, nada más que, bueno, por supuesto, con pues, las diferencias normales, ¿no? Las diferencias que deben de ser. Entonces, cuando nosotros organizamos esos documentos, finalmente lo que estamos haciendo es el darle a los documentos esa estructura, relacionar esos documentos con la estructura que los ha venido produciendo. Los documentos vienen de manera natural. Si hay una oficina, seguimos con el ejemplo de las universidades. Si hay una rectoría, si hay una secretaría general, si hay una secretaría administrativa, si hay en fin, ¿sí? Cada una de esas partes produce
documentos, ¿sí? Y esos documentos finalmente van a ir integrados a esa parte que los está produciendo. Es decir, cuando nosotros organizamos un documento, es esperar ese orden natural, ese orden original que los documentos tienen desde su origen o desde su producción misma. De tal manera que decimos siempre lo hemos dicho, el archivo es el reflejo de la institución manifestado en los documentos mismos. Si nosotros juntáramos todos los archiveros de la institución, ¿qué estaríamos haciendo? Juntando precisamente la imagen de la institución. Es decir, cómo se estructura, tanto orgánica como funcionalmente, esa institución. Si ustedes llegan y abren el archivo de su oficina, el archivero, perdón, de su oficina, ustedes van a ver inmediatamente, o deberían de ver, déjenme decirles, deberían de ver cuáles son las funciones de esa oficina, cómo está estructurada esa oficina orgánicamente, cuáles son los documentos y a partir de los documentos, cuáles son las actividades que se desarrollan en esa oficina, con quiénes tienen relación esa oficina. Es decir, su archivero, el archivero que ustedes tienen en sus oficinas, debe de ser precisamente el reflejo de la oficina en la que ustedes están desarrollando sus tareas. Y finalmente también debe de, decíamos pues, es una especie de espejo de la institución. De tal manera que el archivo es el conjunto de todos esos archiveros, digámosle así, ¿sí? Que en su conjunto nos dan una visión general de lo que es la institución misma, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos como archivistas. Como archivistas nosotros lo que hacemos es precisamente, bueno, buscar cómo ha funcionado o cómo funciona la institución y darle a los documentos el lugar que les corresponde dentro de ese funcionamiento, dentro de esa estructura funcional, dentro de esa estructura orgánica que son los documentos que tiene la institución para su mejor funcionamiento. ¿Sí? Cosa que, por supuesto, en las colecciones documentales no sucede. Decíamos hace un momento, en las colecciones, bueno, pues nosotros pues les damos el orden que consideremos más conveniente, ¿sí? A ver, bueno, no sé si, bueno, ahorita vamos a empezar con las preguntas, vamos a nada más a cerrar este tema de la delimitación del campo de actividad, es decir, los archivos son conjuntos documentales orgánicos. A mí me gusta mucho esa palabra, aunque muchas veces no se acaba de entender, pero me gusta mucho esa palabra de conjuntos orgánicos de documentos, ¿no? Y me gusta mucho recordar una frase de un archivista italiano, Elio Lodolini, ¿no? Que dice que los archivos son más que el conjunto orgánico de los documentos. Es el conjunto orgánico, y ahí sí, si alguien quiere tomar nota, estaría perfecto, porque esto es, digamos, para mí al menos, es la esencia de la archivística misma. Los archivos son más que el conjunto orgánico de documentos, el conjunto orgánico de las relaciones que se establecen entre esos documentos. Es el conjunto orgánico de las relaciones que los documentos tienen con su productor, con su contexto de producción. Es decir, cómo se relaciona una serie documental, una serie de sesiones
expedientes de sesión o de sesiones. Pero ¿quién produce esa serie de expedientes de sesiones? Todos los organismos, todos los órganos colegiados sesionan. Bueno, pues tenemos que relacionar expedientes de sesiones del Consejo Universitario. Es decir, cómo se relaciona todo y cada uno de los elementos del archivo con su productor o en su contexto de producción, y es lo que le da precisamente organicidad al archivo. Es lo que le da su lugar específico, su lugar determinado dentro del conjunto. Bueno, entonces eso es el archivo. Espero que haya quedado entendido y por supuesto, y si no ha quedado entendido, pues mañana lo seguimos. Ustedes no se detengan en preguntar, si es que no entendieron, porque finalmente esto es lo que nos da sentido, lo que nos da esencia como archivistas y lo que nos da también importancia dentro de la actividad archivística, y lo que nos debe dar imagen ante la sociedad como archivistas, ¿no? Ustedes, bueno, tal vez ustedes no lo vivieron, pero pues hasta la fecha es cuando el archivo y el archivista están teniendo, digamos, una mejor imagen ante la sociedad. Antiguamente, bueno, cuando asistíamos a reuniones, a congresos, jornadas o a lo que fuera en materia de archivo con colegas archivistas, bueno, pues esto era un muro de lamentaciones, ¿no? Que a mí no me hacen caso, que a mí no me dan presupuesto, que yo presento proyectos, que no, que ya me mandaron al castigado de la institución, ya me mandaron el que no sabe hacer nada, ya me lo mandaron al archivo, al más conflictivo ya me lo mandaron al archivo, en fin, todas esas cuestiones finalmente eran parte, y yo creo que siguen siendo por ahí, por supuesto, ¿no? Definitivamente y afortunadamente menos, pero eran parte precisamente de la visión que la sociedad tenía del archivo. Ay, no sabe hacer, este contador no tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, mándalo al archivo, ¿no? Esta persona pues es muy conflictiva y ya no sabemos dónde meterlo, pues mándalo al archivo. Bueno, pues ahora la sociedad se está dando cuenta precisamente de la importancia que tienen los archivos, y esto es a partir precisamente de la transparencia, del tema de la transparencia y del acceso a la información, que definitivamente le da a los archivos y al archivista otra dimensión ante la sociedad. Es decir, ya los archivos no pueden ser manejados de manera improvisada. Por supuesto, no hay tantos archivistas, no hay suficientes archivistas de profesión como para cubrir el mercado, cubrir la demanda de archivos o de archivistas que hay en la sociedad mexicana. Todas las instituciones necesitan de archivistas. ¿Por qué? Pues porque todas las instituciones tienen o deben de tener un archivo, ¿sí? No hay suficientes y entonces, bueno, pues tienen que entrar otros profesionales de otras profesiones, pues, tienen que entrarle a la cuestión de los archivos, ¿no? Hay vemos muchos historiadores metidos en la cuestión de los archivos, pero pues cuando uno va a un archivo sin tener el conocimiento archivístico, pues lo que tenemos que hacer es precisamente prepararnos, capacitarnos, actualizarnos en materia archivística para decir, bueno, o sea, yo soy contador, yo soy historiador, yo soy informático, ¿sí? Pero el archivo tiene su teoría, tiene sus principios, tiene su metodología, tiene sus propios conceptos, tiene una literatura pues ya cada vez más amplia, tiene su normatividad o su normativa, ¿sí? Que definitivamente tengo que entender o tengo que conocer al menos para
poderme desarrollar de manera específica, de manera adecuada en un archivo determinado, ¿no? Creo que esto es fundamental. Y en ese sentido, muchas veces, bueno, yo llegué a ver compañeros, ¿no? Colegas que, pues siendo historiadores, creían que con el solo bagaje de la historia, con todo lo que nos da de método la historia, ¿no? La carrera de historia, pensaban que era suficiente, ¿no? Y eso, y una buena actitud y una buena voluntad, creían que con eso se podía llegar a un archivo histórico y hacer y organizar y escribir y hacer todo. Bueno, pues definitivamente, pues al tiempo se da uno cuenta de que, pues si quieres ser realmente un buen profesional en los archivos, pues tienes que aprender de entrada esas dos cosas que decía Sócrates al principio, ¿no? ¿Qué es un archivo? Haciendo el parangón. ¿Qué es un archivo y para qué sirve un archivo? Creo que esto es fundamental. Y bueno, y en ese sentido me interesa mucho, pues, que ustedes entiendan realmente la esencia de la archivística. ¿Por qué? Porque este auge que se ha venido dando de los archivos desde, digamos, principios de siglo, con la primera ley de transparencia, ley federal de transparencia y acceso a la información, pues ha traído un auge y por supuesto ha traído también pues una demanda y otra imagen, decíamos, de los archivos. Y eso también ha traído a otros profesionales que piensan que, bueno, pues yo soy bibliotecólogo, ¿no? Sí, por supuesto, qué bueno que seas bibliotecólogo y qué bueno que estés en el archivo, pero aprende archivística, aprende gestión documental para poder desarrollarte. La bibliotecología en sí misma no te va a dar los suficientes elementos para que puedas desarrollar la archivística como profesión o como oficio, si tú quieres. Ah, yo soy documentalista, pues igual, aprende. Entérate de lo que es la archivística. Hay mucho para aprender, hay mucho para conocer, ¿sí? Ay, que vamos a meter todo dentro de las ciencias de la información. Y vamos a hacer la carrera de ciencias de la información y el egresado de ciencias de la información con 2 semestres que tuvo de archivística ya lo podemos mandar al archivo. No es cierto. Esto es una cuestión muy profesional que requiere de veras de un conocimiento muy específico y van a verlo cuando ustedes tengan que organizar, cuando hablemos de organización de archivos, más bien, cuando se hable de organización, no sé quién les va a hablar de archivos, van a ver que esto tiene que ver mucho con la confluencia de varios conocimientos. Por supuesto de historia, por supuesto de administración, por supuesto de informática, por supuesto muchas veces de paleografía y de diplomática, ¿sí? La confluencia de muchos, de derecho, por supuesto, la confluencia de muchos conocimientos para que nosotros podamos realmente tener una preparación integral. No se trata, por supuesto, de ser informáticos o abogados o historiadores, no, sino tener los conocimientos suficientes que nos permitan realmente desarrollar este trabajo en los archivos, ¿sí? Creo que en ese sentido, bueno, yo aprendí que pues, tenemos que prepararnos, ¿no? Y pues tenemos que hacerlo y lo que tengamos que hacer, pues lo tenemos que hacer de la mejor manera. ¿Y cómo empezar? Bueno, entendiendo de entrada la esencia de lo que es el archivo, de lo que es la archivística y de lo que es precisamente la profesión de archivista. Bueno, por hoy le dejamos aquí, pero sí quisiera escuchar, no sé, dudas, opiniones, no sé si tienen alguna cuestión que quisieran comentar, comentarios, reclamos. Bueno, no, mejor reclamos no. Reclamos mejor no.
Es cierto, sí, también, por supuesto. Escuchamos de todo y bueno, sí, quisiera, no sé. Bueno, en primera instancia, agradecerle al maestro Gustavo Villanueva esta primera parte. Nos ha puesto en contexto y es el objetivo de lo que buscamos en su programa de capacitación y formación. Dar inicio desde los principios muy básicos que vamos a ir avanzando y escalando conforme vamos avanzando. Recordemos que hoy iniciamos y posteriormente viene todo un bloque donde vamos a irnos especializando en el tema. Recuerden que ustedes tienen el papel en su mayoría de responsables, ya tienen el nombramiento por parte de sus titulares de responsables de enlace operativo normativo de archivos. Son los titulares de sus archivos de trámite, de los archivos de sus propias oficinas. Por lo tanto, ahí es fundamental el papel de vinculación, por eso estamos dando esta capacitación que buscamos estas fechas una vez que hemos retornado en la parte administrativa de la universidad y que estamos en funciones. Quiero aprovechar, previo a pasar a las preguntas ya para el cierre de nuestra sesión, primero reiterarle el agradecimiento al maestro Gustavo Villanueva Bazán, agradecer en general también a la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior RENAYES, al maestro Gustavo como fundador de la propia red, porque ha sido el punto de encuentro que nos permite que la Autónoma del Estado de Hidalgo se beneficie de los colegas, de las compañeras y compañeros que pertenecen a esta Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior. Por lo tanto, el agradecimiento al maestro Gustavo, a la RENAYES, a todo el grupo que va a estar en este primer bloque de capacitación, la maestra Georgina Flores, la maestra Patricia Ríos, y que vamos a estar en este primer bloque. Ahora también deseo, ustedes ya conocen en su mayoría, a quienes son enlaces por primera vez, está conmigo la maestra Susana Angelina Diego Santos. Ella es la titular del Departamento de Normatividad y Procesos Archivísticos en el Archivo General. Ella es también quien gestiona el archivo de concentración de toda la universidad y va a ser el enlace directo y permanente entre todas las actividades de sus oficinas en cuestiones de organización archivística y de transferencia primaria, es decir, del traslado organizado de sus archivos al archivo de concentración de la propia universidad, y les va a compartir brevemente unos datos. Okay. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta convocatoria que hicimos para capacitación de todos los enlaces y los que se acaban de adicionar como enlace. Como menciona el maestro Roque, yo soy el contacto directo con ustedes como responsables de archivos de trámite y tenemos dos vías de contacto que son los correos institucionales que les voy a compartir en el chat. La extensión del archivo, ya la conoce, 2721, 2736. Por esas dos vías nos pueden contactar, como lo comenta el maestro Roque, referente a la aplicación de los procesos, toda la parte teórica que también nos acaba de compartir el maestro Gustavo. Si tienen alguna duda referente al tema, la pueden también anotar o comentarla con nosotros para aclarar esas dudas. Ya en otro momento tendremos otro acercamiento para compartirles ya los lineamientos específicos. De hecho, me toca participar en la última sesión del curso, entonces pues los invitamos a que continúen en las sesiones que vienen docentes de alto nivel como lo es el maestro Gustavo Villanueva, y bueno, ya les dejé el correo en el chat. Y también los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como Archivo General UAEH, tanto en Facebook, Instagram. De hecho, la grabación de este curso la vamos a publicar en YouTube, que también es otro de nuestros canales de redes, para que se suscriban y nos hagan también alguna aportación. Pues ahora sí existe alguna pregunta, por favor, que quisieran realizarle al maestro Gustavo. Ya redondeando, vamos por 10 minutos de esta sesión de preguntas y respuestas. Adelante, por favor, nos digan su nombre, de qué dependencia, escuela, instituto nos acompañan,
Y la pregunta, por favor, igual agradeciendo a quienes se sumaron. Tenemos varios invitados externos que pidieron sumarse, a quienes también les damos la bienvenida y qué bueno que nos hayan acompañado en esta primera sesión. Entonces, adelante, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Yo, maestro Gustavo Villanueva. Una pregunta, por ejemplo, hablando de los 3 elementos con los que constituyen un archivo, que nos hablaba usted del documento, la organización y el servicio. Si falta uno de ellos, ¿no se constituye o puede faltar alguno? Su micrófono, maestro Gustavo. Sí, gracias, perdón. Sí, o sea, de hecho, son 3 elementos que sumados finalmente constituyen lo que es o debería ser un archivo, ¿no? Tenemos pues, el primero pues es sustancial, es fundamental, es la materia prima, ¿no? O sea, si no tenemos la materia prima, pues definitivamente no podemos hablar de lo que es un archivo, ¿no? La organización, bueno, pues puede ser un proceso que se va a ir y definitivamente y casi en muchas de las instituciones es un proceso que se va desarrollando poco a poco, ¿no? En ocasiones, y que pues es también necesario para que hablemos de archivo. Y bueno, pues el servicio, por supuesto que también, o sea, podemos tener el mejor archivo, podemos tener los mejores profesionales, digamos, en el archivo, pero si ese archivo no es útil para la institución, para la sociedad, bueno, pues realmente dice uno, bueno, ¿qué sentido tiene el archivo en sí? Yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez y esto me gusta comentarlo porque creo que es muy ilustrativo, pues me pidieron que fuera a ver un archivo y que pues para darles mi opinión y que bueno, pues de alguna manera una posible asesoría, ¿no? Y llegamos y pues llegué y bueno, era un galerón, digamos, era un espacio bastante grande, ¿no? Y llego y vemos los documentos, pues, en cajas, siempre digo, en cajas de estas ¿cómo se llama? De huevo bachoco, en fin, cajas y pues estas cajas apiladas y cajas que pues realmente se veía que había un desorden en sí, ¿sí? O sea, empezamos a ver, bueno, esta caja que contiene, pues no sabemos, bueno, y esta otra que contiene, pues no, tampoco. Esta, no, pues creo que, mire, hay una etiquetita, una hoja que nos dice que más o menos son actas de tal o cual, organismo. Bueno, y estos son documentos administrativos. Pero, de hecho, o sea, era realmente una apilación de documentos, era una bodega, pues, de documentos en los cuales no existía ningún orden, ¿no? Y entonces, cuando, bueno, ya salimos de ahí, ya estábamos platicando, me dice, bueno, ¿cómo ves el archivo? ¿Cómo ves el archivo? Le digo, bueno, pues mira, realmente, pues aunque me duela decirlo, pues no es archivo, ¿no? Es la materia prima del archivo. Por supuesto, todo esto constituye el archivo, pero ese archivo no va a estar bien constituido hasta que no tengamos ese orden, ¿sí? Hasta que no clasifiques, hasta que no ordenes los documentos, definitivamente podremos en un momento dado hablar de archivo. Es decir, ahí tenemos los documentos,
pero necesitamos darles orden, necesitamos darles lugar, necesitamos organizar esos documentos para poder hablar de manera plena de lo que sería un archivo. Los documentos son, por supuesto, documentos de archivo, pero para que adquieran ese sentido amplio de la palabra documento de archivo, necesitamos tenerlos bien organizados, bien ordenados dentro de sus expedientes. Necesitamos tener los expedientes bien ordenados dentro de sus series documentales y tener esas series documentales perfectamente relacionadas con la estructura que los está produciendo. De eso vamos a hablar un poco mañana. Pero, o sea, ¿cómo le hago entonces para que esto sea un archivo? Bueno, pues organizarlo, ¿sí? Tienes que ordenar, tienes que clasificar. Y bueno, afortunadamente, pues la archivística, el conocimiento, la práctica archivística, pues nos va dando precisamente las pautas para que tú desarrolles una actividad adecuada y estos documentos que tienes aquí, que son de archivo, alcancen realmente el sentido pleno de lo que es o debiera ser un archivo. ¿Sí? Gracias, maestro.